buenos días, buenas tardes, buenas noches y como siempre bienvenidos a nuestro Jardín del Alma. Y yo como siempre muy bien acompañada con Jaume Patuel. Jaume. Y yo también muy bien acompañado, Muy gracias. buena. Se saluda a todos y a todas. Y a todas. Hoy nos va a hablar de una mirada. Cuéntame esa mirada. ¿Cómo se llama esta mirada tan importante? Pero mirada holotrópica, no sola. A mí me gusta diferenciar entre ver y mirar. De acuerdo. La academia, el diccionario, que diga lo que quiera, me es igual. Ver es algo rápido, veo las cosas. Veo de pasada. Veo de pasada. Pero mirar es... ¿Profundizar? No, mirar es pararse, contemplar, observar, darme cuenta, tomar conciencia. Y ver más allá. Y entonces, y la mirada, si es holotrópica, holotrópica son dos palabras griegas, que holo significa totalidad, y la palabra tropin es tendencia a. Por tanto, una mirada que tiene tendencia a la totalidad. Es una globalidad. Una globalidad, una totalidad, una inmensidad. Porque si nos quedamos solamente con ver las urgencias, la inmediatez, sin darnos cuenta, vamos escopeteados y por otra parte generando angustia. Y generando como intenciones de tensión. ¿Por qué? Porque hay divisiones que no hace falta que estén tan presentes. Esa opresión, eso dividir por guetos, como hablábamos hace 2 minutos, esto son cosas muy importantes de tener en Por cuenta. tanto, el ver, que son las urgencias, nos acaparan. Es decir, ¿no? Por ejemplo, sin ir demasiado lejos. Por la prensa, la mayoría, estamos acaparados. ¿Qué es lo que va a hacer ahora Irán cuando ha atacado con drones a Israel? Todo el mundo está esperando ver qué va a pasar. ¿Cuál es la respuesta? Ucrania y Rusia están apartados y la están pasando mal, pero no es tan urgente ya. Ya no. Y no se habla, por ejemplo, de que, hago un paréntesis, el título de las conferencias que da un íntimo amigo mío, doctor en historia, sobre la no violencia, dice, el mundo va mal, pero estamos mejor que nunca. Hay que analizar esto, ¿eh? Está bien, porque si vemos solo, estamos mal. Sí. Pero si miramos, estamos mejor que nunca. Porque si miramos, hay muchas menos cantidades de guerras. Porque con una tan global acaparas toda. No son pequeñas guerras, son una gran guerra inmensa. Y entonces Estamos nos en lo damos mismo. cuenta que ha habido un avance en la educación para muchos más millones de personas. Sí. El agua está llegando a más personas. Hay los aspectos de que gente tiene un mínimo para vivir. Todo eso es mejor de hace 50 años. No significa que esté todo solucionado. Ahora, yo no me puedo quedar con lo que falta. Si yo solamente veo lo que falta y no miro lo que se ha hecho, No comparo, digamos. Entonces no sabes valorarlo. la angustia se nos apodera a nosotros. No hay, porque el ver no genera esperanza. El mirar genera esperanza. La humanidad, a pesar de los sistemas de dominación, desde Mesopotamia, Macedonia, el mundo helénico, el mundo romano, la paz de Augusta, la paz de Constantina, estas paces que son sistemas de dominación, como tenemos sistema de dominación actualmente, y muy claro que es el capitalismo brutal y salvaje, todos esos sistemas de dominación, todas esas paces, lo que hay debajo es la violencia. Sí. Está escondida, pero está ahí. Es decir, la violencia da paz a unos cuantos, pero a través de injusticias, a través de esclavitud.
Por tanto, la paz humana tendría que ser basada en la justicia, basada en la concordia. Esto es una meta que hay esperanza, porque en muchos sitios se da, porque no todo el mundo vive de acuerdo al sistema capitalista. Volvemos a recordar la pirámide de Maslow. El primer peldaño es sobrevivir con la comida, con la sexualidad, con el territorio, etc. Pero ese es el primer peldaño. Si este primer peldaño está, podemos ir subiendo la escalera de la pirámide de Maslow. Ahora bien, este primer peldaño, cualquier partido político o cualquier autoridad que haya es el que primero que debe atender. Ahora, muchos sistemas, por no decir todos, los sistemas de dominación saben que este primer peldaño es básico para sobrevivir y entonces lo manipulan, lo aprovechan. Para que no estemos seguros, para hacernos inestables. Si estamos inestables, estamos en sus manos. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema de dominación para mantener su paz, entre comillas, está generando explícitamente o implícitamente al pueblo con mayúscula al miedo. Inocula el miedo. Si no te portas bien va a pasar lo que hay en Ucrania. Exacto. Si no te portas bien va a pasar lo que está en Sudán. De aquí venía el cerrar el paréntesis. Hay la guerra de Rusia y Ucrania. Y el Sudán. Y Etiopía. Etiopía, leía esta mañana 14.000 muertos desde el 23 y 8 millones de desplazados. Pero la prensa ni lo va a citar. No. Claro, entonces... Porque la prensa está centrada en lo que está más cercano a nosotros y en lo otro estamos más lejanos y además es tan ya continuado que ha dejado de ser importante. Y además... Porque lleva mucho tiempo en el sistema. Y entonces y el sistema que da mucha información. Información es sencillamente actualizar lo que hay, no es profundizar. Uh-huh. Y entonces yo pienso en muchas personas que conozco, en el día a día no podemos estar en todo. Imposible. Imposible, es imposible. Y la información hoy día la tienes en tiempo real. Y entonces vienen dos aspectos para mí. Hacer stop, tiempos de silencio, distanciarse de las urgencias siempre que se pueda, y luego capacidad crítica. Y en esos momentos que cuando estamos hablando, el 12 de mayo tenemos las elecciones en la nación catalana y el 9 de junio en el mundo de la Unión Europea, pide capacidad crítica. ¿A quién vamos a votar o a quién no vamos a votar? ¿O voy a votar o no voy a votar? Hay que volver otra vez a rearmar los estados con el servicio militar. Todo eso está encima de la mesa. Sí. ¿Qué va a haber? Pues no lo sé. Pero sí que hemos de tener nuestra capacidad crítica de nuestra opinión personal fundamentada. Claro, entonces, fundamentar mi opinión es poder leer y dialogar, porque una cosa es tener opinión y otra cosa es mi propio pensamiento. Son dos cosas distintas. Mi pensamiento puede ser este, y no lo comparo con nadie. Por tanto, no es una opinión, es mi pensamiento. Pero cuando digo mi opinión, significa que conozco la opinión de los demás, que he constatado la opinión. Entonces digo, mi opinión es esta. Pero si no he contrastado el pensamiento de los demás, no tengo opinión, entonces tengo mi pensamiento. Y es una diferencia. Por tanto, hay que tener opinión, que significa haber escuchado, haber seleccionado, haber escogido. Valorado totalmente. Ahora, esto es un lujo intelectual. Bueno, a los que tenemos inquietudes, ¿no? Bueno, y aquí viene otro aspecto importante. El ver genera inquietud patológica y el contemplar, el mirar, es fruto de una inquietud sanógena, que busca ver cómo me realizo. De aquí viene el título de mi artículo, una o
una mirada holotrópica, una mirada, porque puede haber muchas miradas diferentes desde otro ángulo. Por tanto, mirar con una tendencia a la totalidad, sabiendo que esta totalidad no la puedo abarcar, es infinita, pero también sé y puedo sentir que esta totalidad que no puedo abarcar, la encuentro en cada detalle pequeño. O sea, esta totalidad se manifiesta en el detalle. De aquí el stop, la capacidad crítica y esta nueva dimensión que va entrando de hacer silencio, valga la palabra, contemplativo. Es decir, un silencio más allá del pensar. Leí esta mañana... Dejar la mente en blanco, que no es posible, pero bueno. Leía y no sé dónde lo he leído, pero se me ha quedado enseguida. Un alumno ve a su maestro sentado en silencio. Dice, maestro, ¿qué estás haciendo? Intentar no pensar. ¿Y cómo intentas no pensar? Pues no pensando. O sea, la capacidad de estar abstraídos conscientemente de una totalidad que nos impregna. Y esto genera la inquietud sanógena, genera la esperanza y genera que vamos avanzando a pesar, yo no diría a pesar de las dificultades, no, vamos avanzando junto con las dificultades. Sí, claro. Y cada vez que superamos una, es un reto y es una victoria, pero no se olviden que vendrán muchas más detrás, ¿eh? Porque el hombre no puede dejar de evolucionar y va aprendiendo, pero va generando más problemas en muchos momentos, ¿eh? Hoy comiendo con una persona de 35 años, que me gusta oírlos, me decía, es imposible tener hijos si no estás con un mínimo de seguridad económica. Claro. Y me decía, y en las empresas, no en todas, sí en empresas, los jefes y los mandos intermediarios que de poder son psicópatas. ¿Por qué? ¿No aceptan los hijos? Pues sencillamente no tienen respeto, no cumplen con las leyes, solamente saben exigir. Pero esos son hechos. Sí, sí. Ahora, hay que evitar, un compañero mío, mayor que yo, al leer el artículo me decía, estoy contigo, no podemos hacer de una verdad concreta una verdad universal. Por tanto, hay empresas que son muy humanas, atienden muy bien a sus trabajadores, como, porque esto era otra conversación que he tenido con una persona de 32 años. A mí la empresa me trata muy bien, me han aceptado yo lo que he pedido. Y en cambio el otro decía, la empresa que yo es exigente hacia nosotros, pero ellos no cumplen las leyes. Claro, entonces, de aquí otro aspecto importante es, cuando tenemos una información o un hecho, no generalizar este hecho. No, hay que puntualizar. Hay que quién cumple y quién no cumple. Y cuando se generaliza es que solamente vemos, Claro, no miramos. claro. Porque si contemplas un poco las cosas, a pesar del sistema de dominación de los medios de comunicación, Que son muy poderosos, que son ideologizantes, crean opinión a base de comerse. Vamos a ver, un libro muchas veces se vende por la propaganda que se ha hecho. Hombre, por supuesto, ¿no? Y a lo mejor no es el mejor de todos. Ni mucho menos. Pero se lo han sabido vender. Ayer, preparándome una clase, porque aún doy clase en un máster, descubrí una anécdota que no sabía. ¿Cuál? El fundador de la psicología del comportamiento conductual, que escribió un libro en que la caja negra no se tocaba la conciencia, le dijo a otro eminente personaje, Rolf Carvalho, le preguntó, ¿y por qué no hablas de la conciencia? Si hablo de la conciencia, no vendo los libros. Sí, sí.
cuando sabes esas anécdotas que no me la esperaba, además es de información seria, Real. no sacada de la manga, dices, ¿dónde estamos? Y entonces llega a lo que siempre he dicho, y es el seminario que imparto, y el título me gusta mucho, ¿Cuál es? Mi ego en mi metro cuadrado, pero no como centro del universo, sino como parte Del universo. del universo, que es muy distinto. Yo debo tener los pies bien puestos al suelo, la mirada hacia el horizonte, poder dialogar de lo que conozco y a partir de aquí, aquella frase que dije al finalizar la otra sesión, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor, coraje, valentía para cambiar aquello que yo puedo cambiar y luego sabiduría para diferenciar una cosa de la otra. Exacto. Entonces, Van a tener claridad. pero esto es fruto de la madurez personal, sí y no. Porque yo he oído adolescentes de 15 años con un sentido común maravilloso. Yo también. Y he oído personas de 50 años con una falta de madurez intelectual total. Sí. Por tanto, ¿y aquí qué juega? Porque el ego en el metro cuadrado debe convivir con otros seres. Y entonces es la importancia del ambiente que se genera. Además, hay un ambiente ecosocial que se genera por la información de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación son conscientes de que no solo generan opinión, sino que generan ambiente. Y así hacen la manipulación. Y entonces aquí, Claro. y aquí de aquí vuelvo al aspecto, hay que aprender a hacer stop a lo largo del día, tiempo para criticar lo que yo hago y lo que me hacen, y un tiempo para decir, dejo de pensar y me encuentro conmigo mismo. Esto el mundo occidental no lo tiene a raíz de estar inmersos en el sistema de dominación capitalista, que le interesa cualquier cosa menos mirar, contemplar y que la gente no sea crítica. Y la tendencia actual, hablando ya con una persona mayor, me decía, dentro de poco nos van a prohibir que pensemos interiormente. Oh, si pudieran. Si pudieran, lo Si harían. pudieran. Y aquí vienen los chips. En fin, Bueno, esto es sí, la, claro, también. esto es la mirada holotrópica, que todo el mundo lo puede hacer. Lo puede intentar, por lo menos. Nosotros lo recomendamos. Es decir, todo el mundo lo puede intentar. Sí. Que lo consiga o no va a depender de muchos factores sociales, cognitivos y sobre todo inconscientes. Porque de una mirada así significa ponerse límites uno a sí mismo. Bueno, esto es de práctica. Y ponerse límites uno a sí mismo ya va contra esta megalomanía, paranoia, grandeza, que en un momento dado de la infancia es constructivo, positivo, empuja, es cierto, pero a otras edades esas magnificencia, grandeza o paranoia o megalomanía son patologías, son enfermedades. Enfermedades que no están, que algunas no están en el DSM, pero sí que están en el sentido común. Todo lo que es enfermo está en el cuadro clínico, pero no todo lo que va mal está en el cuadro clínico. Y hay muchas personas que tendrían que estar en el cuadro clínico. Y tanto, hay una frase que hay por aquí en este escrito de usted. Acortar el futuro y expandir el presente. Vamos a matizar. Acortar el futuro, que es prisa por llegar al futuro, y expandir el presente ¿cuál? Porque a lo mejor el presente no es el correcto. No, es decir,
avanzar el futuro, aquello que yo veo constructivo, aquello que yo veo humano, aquello que yo veo que nos vamos a madurar, avancemos. Traerlo hacia mí No esperemos, y trabajar con porque ello. si avanzamos este futuro, sea de la cualidad que sea, antes podemos expandir el presente. En ese sentido va la frase. Expandir el presente que viene de ese futuro. Exactamente. Avanzamos no solamente el bienestar, sino el bien ser, avancémoslo para que en el momento actual se expanda y vivamos no solo en un bienestar, sino en un bien ser, que es la gran ventaja que tenemos en castellano, también en catalán, de poder tener el verbo estar y el verbo ser, cosa que no existe ni en alemán ni en francés. Y eso lo decía, ¿quién lo decía? Un gran filósofo alemán, que conocía, tenéis la gran ventaja los de habla castellana o los de habla española, porque española es catalán, vasco y todos, es Hispania, distinguir entre estar en un sitio y ser tú. Sí. Y ahora sí, en este escrito hay muchas frases que matizar y que nos traen información. Por ejemplo, honremos a los muertos celebrando la vida y derrotamos el odio escogiendo la esperanza. Honrar a los muertos celebrando la vida es realmente seguir adelante luchando en esa vida. Pero esto... en favor y en recuerdo de esos muertos. Tú citas una frase de un judío que estuvo en Auschwitz a visitarlo y como conclusión de la visita dijo esta frase. O sea, que un judío diga esta frase es un judío de una mirada holotrópica. ¿Sabe perdonar? Sabe perdonar. Pero si no es incapaz de Porque decir esto. aquí, solamente lo digo entre paréntesis, tendríamos que hablar de qué es la religión, porque la religión puede humanizar o la religión puede deshumanizar. Cierro el paréntesis. Tenemos paréntesis. Sí. Y claro, entonces, esto es lo más agradable en esta frase es de quién la dijo y en el momento que la dijo. Exacto. Por tanto, toda frase está dicha en un contexto. Claro. Y el contexto esto es muy importante. Por supuesto. Porque el aspecto de mirada holotrópica, la mirada holotrópica incluye el perdón. El ver empuja al odio, a la venganza. Sí, porque está focalizado en este punto y no puede ampliar esa visión. Y solo se centra en este odio, en esta rabia, porque me ha hecho, porque me ha matado y todo esto es un... ¿Cuál es el miedo que hay actualmente en Irán e Israel? La escala de violencia. Es la sola cosa que intentan evitar, que no haya una escalada de violencia. Correcto, y hay que evitarlo, pero no es suficiente. No. Hay que ir cambiando muchas otras cosas. Después hay otra que dice, amar es respetar. Pura verdad, porque realmente amamos partiendo del respeto y nos amamos a partir de respetarnos. Y aquí yo he puesto expresamente, amar es respetar para superar una confusión. Muchos, me incluyo también, cuando hablamos de amar desde el corazón, desde el sentimiento, y eso es amar, pero no es suficiente. No, hay más amor, hay más amplitud. Aquel aforismo castellano, hay amores que matan. ¿Qué significa? Que el exceso de amor sentimental puede ahogar al otro. En cambio, amar es más profundo. Es amor es respetar la vida del otro. Desde su espacio. Claro, y este respetar es amar. Por eso cuando se dice Dios es amor, no se refiere que Dios es un sentimentaloide, sino que Dios respeta al otro en su libertad que Él ha creado. Y como Él ha creado ese ser en libertad, respeta la libertad de este ser. Y acepta sus errores y sus victorias. Exactamente, porque aquí, otro paréntesis que no vamos a tocar, que se entiende con la palabra Dios. Cierro el paréntesis. Son temas... Como es tu Dios y como es mi Dios, el mismo. Es el único. Solo hay uno,
pero dependiendo de quién lo está mirando o que lo está sintiendo, le pondrá una forma, le pondrá otra. Pero fíjate bien lo que me acabas de decir, María. Dios hay uno. ¿Qué significa que Dios hay uno? Significa que entonces es un ser. No, Dios Es universal, es una esencia. En un artículo que hice, Es uno. en un artículo que hice, el título era Dios, amor. Igual amor. Empecé a analizar la palabra Dios y la palabra amor. Acabaste en el mismo punto. La deducción era que en lugar de Dios decía luz, y en lugar de amor, vida. Luz vital. O sea, la luz vital, que es mirada, llamémosle Dios, la llamémosle Alá, llamémosle Buda, llamémosle Atman. Es igual, La etiqueta es secundaria. Lo que es importante, que esta luz vital, somos cada uno de nosotros. Sí, sí. O somos el sol. El sol es la luz vital, la energía vital. Y era el dios de los mayas. Y te voy a decir algo más. Imagínate. Cuando hablamos de sol o del universo, el sol o el universo es el vestido de una realidad que vivimos, pero no sabemos expresar. Por tanto, la contemplación de este maestro, es decir, intento callar el pensamiento, no pensando, sino contemplando. Claro. Y aquí viene toda una deducción, una hilación de muchos aspectos de esta mirada que tiende a la totalidad, que tiende, no que llega. Hay que tender, hay que empujar. La intención. La intención, el empujar, el caminar. Cuando uno quiere ir a un sitio, solamente ir a ese sitio se da un primer paso. Y aquí vienen los problemas. Y el ego desde el metro cuadrado ve muchas cosas, pero las cosas que ve no las toca, ni las puede cambiar. Si quiere cambiar algo, debe dar un paso. Si no da un paso, no camina. Hay que hacer movimiento. Si no se mueve, no se hace nada. Después hay una que me encanta, que es una frase. La intuición es un don que nos han dado. Su siervo es la mente racional, instrumental. Y las élites han honrado más al siervo que al don. Esta frase que es de Einstein. Claro. Es decir, si la intuición es un don y el instrumento para profundir es la racionalidad, adelante. Pero resulta que las élites, los sistemas de dominación, han puesto en primer lugar el instrumento, la racionalización, La mente. para poder ellos darlo como un don. Cuando no es un don, sino es una manipulación. Claro. Por tanto, la intuición, que es un don, hay que cultivarla. ¿Y dónde se debiera cultivar? En la contemplación, en la meditación. Y en el sistema de educación. También, desde pequeños. Y el sistema de educación en el mundo occidental, puedo decir, no funciona. No. Es un sistema de tecnología. Hoy mismo me han mandado un artículo de un profesor que se llama Moya, no lo conozco, filosofía, joven, que reivindicaba la filosofía. Y me ha gustado el artículo, en oposición a este freno del mundo tecnócrata. Pero yo me reía y decía, me gusta que reclamen, porque eso ya hace 50 años que lo decíamos. Ahora ya está llegando a las masas. No, pero al menos eso es no me sale la palabra. La bandera. La bandera va pasando de generación en generación. Exacto. Y eso te satisface porque esto es fruto de la mirada holotrópica. Te das cuenta que esta bandera, esta mecha, este fuego, continúa de pie en las generaciones que vienen. Sí. Y esto es gracias a mirar. Claro, a continuar mirando hacia adelante. Vamos a ver, apolíticos, apocalípticos, esperanza,
esas palabras se entremezclan. ¿En qué orden me las pondrías? A ver, cuando decimos que una cosa es apolítica, catastrófica, inmediata, yo diría que es fruto de la imaginación. Y esto es el mal entendido libro del Nuevo Testamento contenido en la Biblia, y que la Biblia es una biblioteca de libros, no un solo libro, sino una biblioteca de libros, que es el último, el Apocalipsis, y Apocalipsis significa revelación. Muchos lo han cogido, es una cuestión apocalíptica, todo se va a tierra, no. Se va a tierra la inmediatez por ver. Claro. Por tanto, si yo cojo la palabra apocalíptica al Apocalipsis en su genuidad, es esperanza abierta. Hay una catástrofe ahora, pero después vendrá un nuevo fruto. Por tanto, el ver es apocalíptico, catastrófico, y al mirar es apocalipsis, esperanza. ¿Eso quiere decir que después de estas grandes guerras llega la esperanza y la mejoría? De aquí viene la frase del doctor Listoye, decía, el mundo está mal, pero estamos mejor que nunca. Sí, sí. Eso Porque y aquí es que cuando contemplamos, de acuerdo que la violencia ha sido el arma, pero no solo la violencia, ha habido gente que ha participado, que hemos evolucionado técnicamente, tal vez humanamente no hemos evolucionado tanto, pero vamos avanzando. Sí. De aquí que el ego debe ser consciente que pertenece a una especie llamada humanidad, con H mayúscula. Y esta humanidad va avanzando. Sí, porque atrás no puede ir. Para lo bueno y para lo malo sigue adelante. Exactamente. Porque vamos aprendiendo a producir cosas buenas, a saber que necesitamos una sociedad más unida y con las ganancias mejor repartidas. Eso es la intención de futuro. Hasta que lo consigamos, no sé lo que tardaremos, porque las grandes fuerzas quieren frenar el carro y seguir generando el dominio. Y entonces, bueno, no permiten que los seres humanos se junten para decidir nuevas normas. Y en estos momentos, a nivel de humanidad que podemos conocer, y me baso en un libro de Ken Wilber. Ken Wilber es un gran filósofo de psicología transpersonal. A los 3 meses de subir Trump al poder, escribió un pequeño libro que venía a decir la humanidad en estos momentos, en general, no tenemos líderes. Es decir, la humanidad es una masa, porque es así, y depende de los líderes que haya. En estos momentos creo que estamos ausentes o carecemos de líderes que animen ir adelante. De líderes auténticos, Sí, porque de los que intentan liderar la historia y mandar sin unos fundamentos. Y eso para mí entender es muy importante, porque el líder contagia, Exacto. impregna. Ahora, cuando tienes un líder, como tenemos de un estilo de aquellos 3 hombres con poder de España, de Inglaterra y de Estados Unidos, las armas químicas en Irak, cuando sabían que no las había, Ahí la hicieron gorda. Entonces, si los líderes son así, ¿dónde iremos? No sabemos. Pero a buen puerto no creo, ¿eh? Ciertamente que no. Y seguimos mintiendo, seguro que no. Bueno, nosotros intentamos dar un poco de luz a la verdad. A la mentira no queremos hacernos daño porque mienten demasiado por ahí. Y a veces, cuando has nombrado a este gobernante en Estados Unidos, a Trump, que quiere volver a presentarte a esas elecciones, voy a preguntar, ¿cómo lo valoras? ¿Es un loco con ganas de seguir o es algo importante que no sabemos comprender a esa persona? Esta mañana en la librería, que he ido a hacer unas fotocopias, ha salido ese tema. Digo, a mí lo que me preocupa no es Trump. Hay más de 10 millones de personas o 20 millones de personas que me votan a Trump. Esto es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Exacto, ¿qué ven en él? ¿Qué ven en él? O sea, Trump será loco, no lo sé. Yo no lo puedo juzgar solamente por las cosas que hace, sino hay que ir más a fondo. Pero la cuestión es que es votado por 20 millones de personas.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la ultraderecha en Cataluña y en España y en Francia y en Italia? Hay gente que los vota. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Ellos han sabido venderse, contagiar con las mentiras o estos no saben ver las realidades? O bien que la gente está cansada de ser engañada y va a lo seguro. Y lo seguro para mucha gente es la derecha. Y la derecha, la ultraderecha es peligrosa. No, sí, eso es otra cuestión. Pero la preocupación es, sale Trump, pero tiene detrás 20 millones. Ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso es lo que me preguntó. No, que si Trump haga lo que le da la gana, porque así es, con pros y contras, se ha dicho la verdad. Y nos da miedo, porque tenemos que ser más autónomos en Europa. Pero yo me pregunto, 20 millones de personas me lo están votando. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, y los que votaron Bueno, que votaron no sé, o se impuso en Argentina. Ese también me preocupa, ¿eh? Por que tanto, parece muy santo, pero el santo no creo que tiene nada. Es decir, el hablar de conservadurismo o progresistas son dos términos que habría que desmenuzar muchísimo para saber lo que significa. Claro, y entonces el que sí que se constata que hay una brecha cada vez más fuerte entre una élite rica, enriqueciéndose, y otra gran masa pobre. Y esto preocupa. Y entonces, delante de esto, te puedes explicar que una masa vote contra. Sí, porque ya no sabe, está desesperada y no sabe qué hacer. Ahí. Que es lo que, según me han dicho, es lo que ha pasado en Argentina. Sí. Claro, pero es curioso, porque cuando los votan, ellos están ofreciendo lo que el pueblo quiere escuchar, pero cuando llegan al poder no cumplen lo que han ofrecido. Bueno, este es otro problema, este es otro problema de los partidos políticos. Por eso, no sé con quién hablaba yo, creo que era hoy, con el de 35 años, el discurso político es un discurso esquizofrénico. Es decir, yo he montado un discurso muy bien montado, sabiendo yo que de lo que digo no voy a hacer nada. Nada. Pero digo lo que el pueblo quiere escuchar. Pero entonces viene la capacidad crítica del pueblo. Y entonces nacen esos pequeños grupos que son los que han hecho avanzar a la humanidad. Sí. Pero sobre todo esos grupos tienen que tener esa mirada de amplitud total para realmente no caer en esos errores que son mentiras, más mentiras, más mentiras. Bueno, eso esperamos. Aquí nosotros cercanos del día 12. Cercanos al día 12, cercanos al día 9. Exacto, tenemos que tener una mirada muy amplia para saber qué vamos a hacer con nuestro voto. ¿Qué vamos a votar? Que no era el objetivo de la charla de hoy, pero ha salido. Bueno. Pero hay que votar con una mirada holotrópica. Exacto, o sea que ¿Qué queremos que haya? Que haya. Al menos también para otros el no votar es votar. ¿Y tanto? Por tanto, este gran respeto a la decisión de los demás y el gran diálogo con los que piensan diferente. El diferente nunca es enemigo. No. Y en los sistemas políticos actuales, quien no piensa como yo es enemigo. Bueno. Y en consecuencia, lo que oí de mi padre cuando era adolescente, al político enemigo hay que matarlo. Hay que matarlo. Sí, porque entonces desaparece el enemigo. Deja de ser enemigo. Es decir, el que piensa diferente, dialogamos. Sí. Pero el que es enemigo... No hay nada que hacer. Esto bueno, no lo acepto. Hay que hacer como decía mi bisabuelo. Mi madre me contaba que su padre, que era un negociante de ganado, siempre decía, con el enemigo hay que sentarse a la mesa, pero con el cuchillo en el cinto. Sabiendo que es un enemigo, sabiendo que tener cuidado y estar ahí escuchando. Y acabamos con un hecho real. Un gran líder reconocido mundialmente por la prensa es el Papa Bergoglio. Es reconocido como líder. ¿Qué hace ese señor? A sus enemigos los sienta en la mesa. Claro. Como decía, dialoga con ellos y sabe quién. Por tanto, hay que aprender a dialogar con la diferencia. Exacto. Y no vivirla como enemigo. No, hay que aceptarla como un contrincante a superar. Exactamente. Y ya está. Bueno, esperamos haber superado con creces lo que esperabais ustedes de nuestra charla
semanal de cuando nos encontramos y sobre todo intentamos eso, ampliar la mirada y disfrutar de la compañía. Así Una que nos buena vemos. y profunda mirada con tendencia a la totalidad, una mirada holotrópica. Muy bien, pues ahí vamos a seguir mirando así. Os esperamos la próxima vuelta. Gracias por venir y gracias por estar. Y gracias por dedicarnos a escucharnos, que es mucho. Y tanto. Gracias.